Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana con 31 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, como siempre. Dispuestos en esta hora y media a conocer diferentes aspectos sobre los temas que vamos a abordar con nuestro invitado o nuestros invitados. Esta mañana vamos a hacer una evaluación del trabajo legislativo correspondiente al periodo que está por concluir. Vamos a hablar de las deudas legislativas, entre ellas ley de pensiones, ley de agua, entre otros aspectos que rodean el debate político en nuestro país. Por supuesto, no podemos pasar por alto a los acontecimientos últimos sobre la visita del enviado especial del gobierno de los Estados Unidos, que el día de ayer tuvo una apretada agenda con diferentes sectores, a excepción con el presidente de la República. También de otros aspectos que el día de ayer se conocieron, como son la remoción de algunos y cambios dentro de la estructura del gabinete de gobierno, entre ellos el Ministerio de Agricultura y por supuesto también ya la designación del puesto que estaba vacante dentro del Ministerio de Gobernación. Además, vamos a hablar de esa propuesta que el día de ayer dio a conocer el presidente de la República, como es la de reducir de un 10 a un 6% la designación del presupuesto FODES a las alcaldías, con el propósito de mantener un control más específico sobre la designación de proyectos locales, como él lo establece a partir de la creación de una nueva figura, de la cual vamos a hablar precisamente con nuestro invitado de hoy. Así es que desde ya quiero darle la más cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos, queremos que participen, es bien importante, recuerden, para nosotros interactuar con ustedes, recibir esos insumos pertinentes, siempre y cuando ustedes lo hagan de manera muy respetuosa, dejando a un lado la difamación, el insulto, porque de esa manera pues nosotros vamos incluso a colocarlos en la parte inferior de sus pantallas. Esta mañana, para hablar de estos temas, en esta primera parte me acompaña Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático saliente en la Asamblea Legislativa. Gracias, Juan José, por acompañarnos. Gracias, es un gusto estar de nuevo aquí en este programa, Neto, que trae tan gratos recuerdos y bueno, a la orden para que comencemos a conversar. Así es, en efecto. ¿Cómo corre el tiempo desde que tuviste que dejar la fila del análisis del día viernes? Sí. para desde luego irte a la campaña y luego quedar como diputado, ¿no? Ya un poco más de 3 años, increíble cómo pasó casi 4 años. Casi 4 años, sí. ¿No? Y siempre recuerdo con mucho agrado esa etapa, a los viejos amigos del panel, a Kirio, sí, a Julio Valdivieso, con los que siempre trabajamos, y en un determinado momento que estuvo Félix Garri, sí, estuvieron otros más. Realmente creo que fue una gran oportunidad de darle ideas al país para que se pudiera avanzar en un plano de mucho respeto de las diferencias, sí, y tratando de aportar al país. Y es que al para final mí fue es una gran experiencia. Y es que al final es la esencia, tú mejor que nadie lo sabes, que ese programa es incidente desde el punto de vista de el análisis sugerente, recomendatorio, crítico, ¿verdad? Pero constructivo también, ¿eh? Efectivamente. Y que aporta muchísimo. Y es que es la forma correcta de hacer debate, respetar diferencias, exponer los temas, pero también encontrar los temas que nos unen. Porque como salvadoreños podemos en algunos aspectos tener diferencias, pero en otros tenemos puntos que nos unen. Y se construye sobre esa base, uniendo las cosas en las que son comunes y aprendiendo a administrar las diferencias. Y creo que eso era lo bonito del panel de los viernes. Y a propósito, ¿cierras tu capítulo político con el fin de este periodo? A propósito. Bueno, si tú te recuerdas, Neto, nunca fue mi intención regresar. Yo no peleé por un retorno. Por lo tanto, cuando me dijeron, usted ya no tiene cabida, pues hombre,
Que por cierto, lo corono de esta manera. Lamento muchísimo que no hayas continuado. Efectivamente, pero ya tengo 65 años, creo que hay toda una experiencia que puede continuar. Uno no se puede retirar de la política, okay, pero sí hay ciclos en los cuales uno desde diversos puntos de vista puede aportar muchísimo. No sé todavía desde dónde vamos a poder aportar, pero de algo estoy seguro. Voy a tratar de mantener, en la medida en que las redes sociales la gente me siga, en la medida en que con personas como tú abran estos espacios tan importantes, de mantener el debate y la opinión sobre los temas nacionales, intentando proponer. Claro, y por supuesto el espacio lo tienes siempre acá con nosotros. Gracias. Porque a pesar de tu investidura como político, bueno, de hecho, eras el secretario adjunto del Cambio Democrático, estando como panelista, y esto lo quiero decir públicamente, jamás vi que llevaras agua para tu propio molino. Siempre tu análisis y tu versión siempre fue de mucho equilibrio. Y mantenerse así es bien difícil encontrarlo, y te lo digo por mi experiencia a lo largo de mis años en este tipo de oficio, ¿verdad?, de profesión, sobre todo porque de alguna manera es bien difícil poderlo contemplar, ¿no? Claro. Y llevar las dos cosas. Sí, no, yo creo que es lo que el país necesita, saber separar ese tipo de cosas. Tiene costos. A mí me costó la no reelección, ¿verdad? Me costó, pero creo que vale la pena continuar en ese esfuerzo de mantener una posición propia, distinta de la posición de un partido que uno lo puede respetar, es el partido al que uno pertenece, al que uno quiere, digamos, pero hay siempre una diferencia que es importante mantener, y creo que lo logré bastante en el panel de los viernes, y aprendí a hacerlo. Y eso, créeme que todo lo que yo aprendí los días viernes en el panel me sirvió tanto en la Asamblea Legislativa para mejorar el aporte que le estábamos dando al país. Sí, es que bueno, de hecho el día viernes es un programa de aportes muy importante. Sí, yo lo sigo para la democracia. Efectivamente. Para ser un ejemplo de que en el país, pues, a nosotros, o por lo menos libertad de expresión, aquí la tenemos. Sí, no, y es una de las cosas que yo le agradezco y le reconozco al canal, libertad total de poder expresar las distintas ideas sin ningún tipo de restricciones, más que la ética, el buen sentido, y la responsabilidad de que a la hora de lucubrar algo que no sea. Efectivamente, pero nunca tuvimos una situación en que nos dijeran, no, ese tema aquí está vedado, no, ese tema abórdelo de este modo y no como lo... Jamás, y de eso yo puedo dar fe. Te agradezco muchísimo. Y eso es que eso es lo bueno y eso es lo que le ha permitido, Neto, a programas como los tuyos mantenerse en la primera línea de audiencia durante tanto tiempo, porque la ciudadanía sigue viendo tu programa precisamente por esa característica. Así es, te agradezco mucho tus palabras. Voy a ponerme al día con los acontecimientos antes de hacer la evaluación del trabajo legislativo, ¿te parece? Me parece muy bien. A ver, comencemos. La visita del enviado especial de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, creo. Sí, Ricardo Zúñiga, perdón el lapsus. De alguna manera viene a dejar en claro el interés que tiene Estados Unidos porque con gobiernos como el nuestro se pueda de alguna manera atacar el tema de la migración, pero también tomando en consideración el tema de la corrupción, el combate a la corrupción. De hecho, en ese mismo contexto ofreció $2 millones para las CICIES OEA. Sí. ¿Cómo examinas tú esta situación de Ricardo Zúñiga en el contexto de las reuniones que el día de ayer estuvo con la Fiscalía, con algunas instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, sector privado, sectores de la sociedad civil y la Canciller de la República, a excepción del presidente de la República, Nayib Bukele? Claro. No, yo creo que la relación con Estados Unidos, que pasa por un buen momento, es positivo que un enviado especial de un nuevo gobierno que tiene pocos meses de haber comenzado a funcionar viaje a esta región de Centroamérica.
les permite actualizar el conocimiento sobre cómo están estos países, pero por otro lado comenzarse a forjar una opinión propia sobre cuál es la nueva realidad. Las realidades de nuestros países se han transformado. Hace unos años nos metían en un solo cuchubal que se llamaba Triángulo Norte. Lo sigue haciendo. Pero ahora ese concepto, aunque como tú bien dices continúa, se volvió obsoleto. Las realidades de cada uno de los países son diferentes. Los esfuerzos por lo que están transitando cada uno son distintos y por lo tanto no pueden volver a recoger esquemas del pasado. Eso es muy importante. En segundo lugar, yo creo que la agenda de los Estados Unidos hacia la región en lo básico se mantiene. El tema de la corrupción no es un tema nuevo. El tema de la migración también es un viejo tema que ha generado encuentros y desencuentros. El tema del narcotráfico igual, es decir, en el fondo lo que hay es una especie de búsqueda de actualizar la vieja agenda o la agenda tradicional de los Estados Unidos en cuanto a las nuevas realidades de los países. Yo en ese sentido lo veo positivo y ojalá que ahora se entienda cuál es la diferencia que existe entre estas tres naciones de lo que se ha dado en llamar Triángulo Norte en relación a hace unos años atrás. Creo que es positivo que los Estados Unidos reconozca los avances que han habido en El Salvador, así como también tome conciencia de retrocesos que han habido en otros países, como es el caso de Honduras. Y de esa manera se pueda elaborar una política que marque diferencias entre un Estado y otro, aunque los temas para los norteamericanos fundamentales son los mismos, la migración, el narcotráfico, pero no puede haber el mismo tratamiento. Este tema del combate a la corrupción debe de verse de forma aislada, entonces, a tu criterio. No, debe de verse en forma integral. Digo, cuando hacemos la comparecencia de los en relación a así es, sí, cada país norte. Así es. Sí, porque la situación de Honduras y la de Guatemala a la de nosotros se parecerá un poco, pero no es lo mismo. Exactamente, y no nos olvidemos, por ejemplo, el tema de la lista Angels que ha generado, y que esa va hasta junio, ¿verdad? Sí. Es algo que no surgió en este gobierno. Es una iniciativa que surgió antes, es decir, el problema de la corrupción viene desde los tiempos del gobierno de Arena, se ha mantenido en los tiempos de los gobiernos del FMLN y también ahora se mantiene la vigilancia con el gobierno de Nayib. La diferencia es que por iniciativa del actual presidente se creó una comisión especial para investigar los actos de corrupción, el caso de las CICIES, que fue tan controversial en su momento, mucha gente no consideraba que tenía sentido, pero ahora, ya que ha comenzado a funcionar, gracias a una iniciativa del presidente de la República, gracias a un acuerdo de cooperación con la Fiscalía General de la República, ahora esta iniciativa que originalmente tomó el presidente Bukele hace unos años atrás recibe un espaldarazo y un apoyo importante del gobierno de Biden. Ok, fíjate que a propósito, ayer en el contexto de la reunión que hubo entre Ricardo Zúñiga, el fiscal Merada y también el representante de la CICIE, decía Ronald Ochaeta, quien es el comisionado de la CICIES, que se han enviado 12 casos de posible corrupción a la Fiscalía. De hecho, decía en este caso Raúl Melara, no vemos personas, vemos hechos. Agradezco el apoyo del gobierno estadounidense para que la CICIES continúe su trabajo. Efectivamente, fíjate que lo importante es que el acuerdo de cooperación entre Fiscalía y CICIES le permite a la Fiscalía buscar el mecanismo de validación de todas las investigaciones que hagan las CICIES y que se las presente a la Fiscalía. Eso es la modalidad propia de El Salvador según el espíritu y el tono de nuestra Constitución.
La gente espera de que de repente hayan redadas de corruptos, etcétera. No nos olvidemos que en Guatemala, cuando se instaló las CICIES tardó casi 4 años en empezar a producir resultados en Guatemala. Aquí lleva 2 años, digamos, porque prácticamente la CICIES se montó con la llegada del actual gobierno, y este gobierno todavía no llega a los 2 años, y ya comenzamos a ver esos hechos tan importantes que definitivamente van a servir, porque hay una frase que a mí me gustó, creo que es del señor Zúñiga, no estoy muy seguro, que decía: es más importante, es más fácil prevenir que enfrentar y combatir ya la corrupción cuando es un hecho. Es decir, todo lo que puedan ser medidas preventivas se vuelven fundamentales porque evitan que se puedan cometer los hechos de corrupción. Creo que el país en general va por buen camino. Creo que está iniciando el gobierno de los Estados Unidos, el nuevo gobierno, un periodo que puede ser de 4 o puede ser de 8 años. Y a mi juicio es un buen paso que haya comenzado por enviar su propio designado a que vaya a ver la región y le traslade información actualizada, que estar pensando en que informes que le pueden haber pasado desde otros lados son realidad cuando ya esa a lo mejor se ha modificado. Interesante. ¿Qué te parece las reuniones que sostuvo con los sectores a excepción del presidente? De hecho, ayer en el Washington Post se publica una información en la que se deja entrever muchos aspectos, pero hasta ahorita, esto lo quiero aclarar, no hay una posición oficial del Ejecutivo directamente para decir las razones por las cuales el presidente no pudo, digamos, coincidir con, en este caso, la agenda o una reunión con el enviado especial. Claro. Por un lado, tiempos apretados en ambas partes, limitados, pero creo que lo más importante es que el enviado se va a llevar la opinión de otros sectores que no son el gobierno, es decir, ha hablado con distintas organizaciones, ha hablado con las CICIES, con grupos empresariales. Con la canciller, que creo que es la voz del, así es, la voz diplomática. Por el lado del gobierno, con la canciller, pero creo que es positivo que le haga un repaso a lo que hay en el país. Algunas veces las delegaciones se concentran, vienen, hablan con el gobierno, hablan con algún alto funcionario y ya a partir de eso cree que llevan una opinión sobre el país. Creo que en este caso lo positivo es que se ha hablado con diversos sectores y por lo tanto se recogen distintas opiniones, incluso de sectores que en un primer momento estuvieron manifestándose en contra de las CICIES cuando la propuesta se hizo, sectores que no entendían la importancia de esta comisión, que la criticaron, que la censuraron, que decía que era propaganda, etcétera. Ahora, obviamente, no van a decir nos equivocamos, pero en esta nueva actitud hay un reconocimiento a ese esfuerzo que inició este gobierno y que ahora ha comenzado a ganar legitimidad. Bueno, el periódico incluso, ahí lo vemos ya en pantalla, de alguna manera deja entrever que como que devolvió el presidente, digamos, el rechazo de la cual él tuvo, supuestamente de una reunión a la que él quería tener y no fue recibido en Washington, ¿verdad?, por el presidente. Se ha tratado de verse así. De inflar problemas. Devuelve el revés que pudo haber recibido, creo que así lo manejan. Pues. En primer lugar, nunca se comprobó ni siquiera que haya viajado el presidente, que haya mucho. Sí, un presidente no va a llegar a pararse enfrente de la Casa Blanca a ver si asoma por una ventana el presidente de Estados Unidos. Señor presidente, no, eso es un absurdo. Es decir, son cosas de peregrinas que la oposición en algún momento manejó, que la gente incluso no las cree, y creo que el 28 de febrero hubo una respuesta muy contundente de la ciudadanía frente a todos esos rumores y esas cosas que se manejaban. Y ahora se está tratando de manejar las cosas de manera diferente. Aquí hay una táctica que todo lo que haga es malo y todo lo que no haga también es malo. Si no se reunió con el presidente por diversas razones, es malo. Si se hubiera reunido, lo vino a regañar, le vino a reclamar.
todo lo que se hace tiene un signo negativo, y ese es el esquema que todavía la oposición no ha logrado entender, que ese es el esquema que les fracasó y que quedó demostrado el 28 de febrero porque pierde toda objetividad. Las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y con el pueblo norteamericano son antiguos. La buena relación con Trump es que él era el presidente de Estados Unidos. Ahora es Biden. En los Estados Unidos cambian de presidente y hay que adecuarse a la nueva realidad, como aquí también había una relación con Salvador Sánchez Serén que tenía un signo, y ahora hay una relación diferente con Nayib Bukele que tiene otro signo. Las realidades de nuestros países son cambiantes y los gobiernos tienen que aprender que viejos esquemas dejan de funcionar y nuevos esquemas deben de imponerse para que estas relaciones fraternas, de socios, de amigos, se vuelvan productivas. ¿Calificas positiva la visita entonces? Yo creo que es positiva. Definitivamente. A ver, otro tema vigente, porque sé que vamos a correr en el tiempo, es el tema relacionado con los cambios dentro del gabinete de gobierno, y también parte de los, digamos, argumentaciones que se han dado es, bueno, en gobernación había vacante la situación, recientemente también se hizo el cambio, el giro en el seguridad pública, y el más contundente también de todos, que es el Ministerio de Agricultura, que se da en el contexto también de ciertas noticias que por ahí circulan. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Yo creo que es normal que en todo gobierno se produzcan cambios en los equipos de trabajo. Hasta ahora en la historia de El Salvador no existe un gobierno que haya llegado, se haya mantenido 5 años o el tiempo necesario sin cambiar a un solo miembro de su gabinete. Es normal que por diversas razones se producen cambios. En el caso de gobernación, es una figura que ahora va a asumir el rol de la alcaldía de San Salvador y por lo tanto hay que llenar ese cupo. Yo lo que considero es que el país se abre a una nueva realidad, a una nueva etapa. Hemos pasado por una prueba de fuego en que el gobierno sufrió la confrontación permanente, sistemática, de parte de la Asamblea Legislativa, y ahora entramos a una fase en que el gobierno tiene control de la Asamblea Legislativa, pero además de eso su partido está presente en la gran mayoría de los municipios del país, y es un tema por un lado cuantitativo, de que de 162 municipios más de 170 están en este momento en manos del partido del gobierno, sino que también es un problema de el tamaño de los municipios. No es lo mismo San Salvador que un municipio pequeño de Chalatenango. Yo vi a la gente del FMLN, por ejemplo, festejar que un pueblo muy pequeño de Chalatenango, ellos habían mantenido su alcaldía. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Qué bueno que la mantuvieron, pero no se puede comparar a San Salvador, por ejemplo. En ese sentido, hay una nueva realidad en que se necesita, si el gobierno quiere ser eficiente y cumplir sus promesas, no solo hacer modificaciones necesarias, responsables en su equipo de trabajo, sino que al mismo tiempo también tener una visión diferente de cómo debe de funcionar este país. Otra de los anuncios importantes ayer, creo que te ibas a referir a él, es el caso del FODE. Del FODE. Ya vamos a hablar porque quiero embanarlo con el trabajo evaluativo. Quiero salir un poco de tu apreciación con estos cambios que tú los ves positivos. Y es preparar al gobierno, preparar al Ejecutivo para la nueva realidad, para esta nueva etapa que se va a iniciar en el país. Desde ese ángulo, ¿cómo ves todo esto que se menciona, desde luego relacionado con el ministro de Agricultura, donde se especula que hay otras razones por las cuales el presidente lo aparta y designa un nuevo ministro de Agricultura? Claro, siempre que hay un cambio en el gabinete,
se producen rumores, Sí. se producen especulaciones, siempre. Esto es normal, es parte de la naturaleza humana, de la rumorología. O de la política. Ahora, per se, ¿no? Todos los miembros del actual gabinete sufrieron un ataque permanente, sufrieron acusaciones. Yo no creo que haya un tan solo ministro que no haya recibido un ataque por parte de la Asamblea Legislativa, por parte de los opositores en general, que no le hayan hecho un señalamiento negativo, lo cual no es malo. Creo que es parte de la democracia. Y por lo tanto, esos señalamientos que muchas veces fueron infundados, etcétera, ahora cobran vida cuando se produce un cambio de estos. Pero nadie está viendo en que el país va a necesitar de una transformación de la agricultura en El Salvador. Los viejos esquemas agrícolas desaparecieron, ahora tenemos que entrar a una nueva visión de desarrollo agrícola, agropecuario del país, agroindustrial de este país, que se debe de enfocar mucho al trabajo de las municipalidades, que son el ente de gobierno local más vinculado al territorio, y todo eso requiere cambios. Y si uno se fija en los agradecimientos de los tweets que están poniendo en las redes sociales, en el caso del ministro de hecho, ahí está, Agricultura, fíjate, donde le agradeció al presidente. Agradece, es decir, él sabe que cumplió una etapa. Y fíjate que hay algo quizás importante detrás de esto. Es una demostración que nadie se vuelve absolutamente necesario en un gobierno. En un gobierno, toda persona en un determinado momento puede ser sustituida. Nadie puede considerarse imprescindible en un gobierno. Creo que eso, por ejemplo, le pasó a muchos diputados. Se creyeron imprescindibles en la Asamblea Legislativa. Y hoy la realidad les demuestra que no lo eran y que nunca lo fueron. Entonces, creo que son mensajes importantes y lo fundamental es mantengamos la actitud positiva frente a lo que está pasando. La ciudadanía lo que está viendo son los resultados y las consecuencias de ese cambio que promovió el 28 de febrero. La ciudadanía el 28 de febrero con su voto dio un mensaje contundente y claro a todo el sector político, a todo el sector empresarial, a todas las organizaciones sociales, a todo el mundo. Hoy ha llegado el momento en que el gobierno sea consecuente con esa nueva realidad que se forja a partir de ese mensaje del 28 de febrero. Ahora sí, vámonos a la Asamblea Legislativa. El presidente de la República el día de ayer dice, en palabras muy concretas, dijo, el dinero alcanza cuando no se roba. Y eso de alguna manera vino a sellar el anuncio de que va a enviar a la nueva Asamblea Legislativa reformas a la ley del FODES. Ya no será del 10%, sino del 6%, lo cual significa que el 25% de eso se podrá utilizar en gastos como se hacía anteriormente, pero el 75% que se entregaba para obras se entregará en eso, obras en las comunidades. Ya no será en efectivo y será a través de una figura de la cual pues él habla como Dirección Nacional de Obras Municipales con Fondo GOES. Una buena pregunta es cómo queda Comures, porque entiendo que Comures también tiene casi el mismo perfil dentro del tema de las alcaldías. Yo creo que Comures es una comunidad. O el ISDEN, que creo que trabajaba de también alcaldes, con el tema de desarrollo. Efectivamente. Comures es una comunidad de alcaldes que los incluye a todos y ellos creo que podrán continuar funcionando. Creo que lo novedoso es la reorientación del FODES, y por una parte, y por otra parte la creación de un organismo centralizado que va a supervisar y seguramente a ser clave en la ejecución de todos los proyectos locales para garantizar su buen funcionamiento. Y es ahí donde él dice, en ese tweet que teníamos en pantalla, donde dice el presidente precisamente ese tema, pues que será una acción donde se tenga más control para evitar que el dinero se robe o se utilice para campaña. No sé si
en la otra, en el otro tweet. Ahí está, mira. Vamos a demostrar otra vez que se puede hacer mucho más con menos. El dinero alcanza cuando no se roba. Una palabra que desde luego cala muchísimo porque al final de cuentas tú sabes de lo que hemos conocido. Efectivamente. ¿Verdad? De los casos de corrupción. Todos sabemos que el FODES, que a lo mejor se inició con buena intención, que era fortalecer las finanzas de alcaldías muy débiles y que hubiesen recursos destinados al desarrollo local, se fue deformando. Y al final el FODES se convirtió en un dinero que le servía a los alcaldes para cualquier cosa, incluyendo actos de corrupción, menos para el desarrollo local. Crearon burocracia, servía para campaña electoral, para viajes y viáticos de los alcaldes, etcétera. Es increíble cuando en las pocas alcaldías que ha llegado la Corte de Cuentas a revisar, todo lo que servía. Hablamos de eso y a la vez vamos a hilvanar parte del trabajo evaluativo que tú haces, de lo que se ha hecho, de lo que se están haciendo y que el presidente ha dicho, nada de eso vale. Es decir, que para la próxima se va a derogar, ¿verdad? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, ¿qué significa ser original? Es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite que es 100% original. Vámonos ahora hasta la avenida Jerusalén para conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana, gracias a Valvoline, el aceite original. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Continuamos conversando con Juan José Martel, diputado saliente de la Asamblea Legislativa por Cambio Democrático, y con quien hemos hecho un repaso de actualidad de los temas que desde luego están vigentes. La visita del enviado especial del gobierno de los Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, que el día de ayer tuvo reunión con la Fiscalía General de la República, CICIES, sector privado, algunos representantes del sector privado, diría yo, porque no estaban todos, no vi a la pequeña empresa, por ejemplo, ahí también incluida. Vi una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por cierto, en ese campo decía, tenemos un gran interés, decía Ricardo Zúñiga, tenemos un gran interés en que haya pleno respeto al Estado de Derecho y cumplimiento con normas. Solo así, antes de entrar al tema del FODES, ¿qué piensas de esa declaración? No, yo creo que es importante. El fortalecimiento del Estado de Derecho es fundamental en todo país. No podemos generar seguridad jurídica, no podemos generar desarrollo si no fortalecemos el Estado de Derecho. Y esa ha sido una preocupación de muchos salvadoreños, que hemos visto cómo en el pasado el Estado de Derecho ha sido un discurso vacío, ha sido una formalidad que en la práctica no ha funcionado. Y fíjate qué interesante, el enviado especial se reunió con la Fiscalía, se reunió con la Corte Suprema de Justicia, que son entes que se deben de vincular en el esfuerzo de combate a la corrupción, en el esfuerzo de fortalecimiento institucional, y que son sectores muy criticados por la ciudadanía. La Fiscalía ha recibido abundantes críticas de la ciudadanía por su gestión, y lo mismo ha pasado con la Corte Suprema de Justicia. Entonces, creo que ese es un punto, y por eso es importante que se haya reunido también con ellos, para que sientan que tienen que mejorar su trabajo. Este grupo de sectores de la sociedad civil también está pidiendo a esta asamblea que apruebe cuanto antes una reforma para que le dé mayor autonomía de trabajo a las CICIES. De hecho, casi lo dejó entrever también el responsable ayer en el contexto, aprovechando la presencia de este representante del gobierno estadounidense.
el presidente les dijo no, solo lo dijo en un tuit, que solo bastaba ver los logos de las organizaciones que estaban pidiendo esa reforma, pero de antemano les dijo no, todo lo que venga por delante va a ser desaprobado, aunque lo apruebe la Asamblea Legislativa. ¿Qué piensas tú de esa, digamos, rechazo que el presidente le da a esa petición de estas organizaciones civiles para fortalecer las CICIES en el país? Estábamos hablando de la importancia de respetar y desarrollar el Estado de Derecho. Y un aspecto fundamental es saber hasta dónde llegan las funciones de cada ente. Es que las CICIES es un diseño cuidadoso en el marco del espíritu de nuestra Constitución de la República. Tiene como base incluso un acuerdo de cooperación con la Fiscalía General de la República, porque ninguno de los entes estatales puede perder funciones. Las funciones públicas no son delegables. La Asamblea no puede decir yo le delego al Ejecutivo la facultad de legislar, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de más autonomía, el riesgo que se tiene es pasar por encima del espíritu constitucional, en el que cada institución tiene definidas sus funciones. De hecho, eso fue lo que manifestaban anteriormente los partidos antes de este resultado electoral. Que era el mismo argumento. El mismo argumento. Porque si uno ve las siglas de los que están ahora pidiendo más atribuciones para las CICIES, porque detrás de más autonomía y más atribuciones para las CICIES son los que se oponían a las CICIES en el pasado. O sea, ¿y por qué ahora y por qué no ayer? De opinión, efectivamente. Pero además de eso, ¿y qué atribuciones podemos darle cuando son indelegables? Lo que pueden haber son convenios de cooperación, de apoyo, etcétera, pero no pueden sustituir la labor que deben de desarrollar los entes públicos. Lo que tenemos es que desarrollar la capacidad y la fortaleza de la Fiscalía, del órgano judicial. Ese tipo de cosas son las que necesitamos. Ese elemento que tú mencionas, o mejor dicho, ese escenario, es el que anteriormente habían opositores dentro de la Asamblea Legislativa del partido que decían que no puede haber una CICIE por encima del Estado soberano. Efectivamente, y que no se podían tocar las funciones de la Fiscalía General de la República. Siendo objetivo. Efectivamente. Pero bueno, alguien me decía también, mira, el comisionado como que tuvo fuerza el momento especial de la reunión con el enviado especial y el embajador de los Estados Unidos para decir es necesario crear una nueva arquitectura legal, ¿sí?, que prevenga y castigue la corrupción, así como la voluntad para aprobarla. O sea, dejando entrever de que es necesario que se hagan reformas. Esa es otra cosa, totalmente diferente. El país necesita nuevas leyes para combatir con eficiencia la corrupción y combatirla en serio, porque hasta ahora ha sido nada más un jueguito más de mensajes que de un combate real. Por ejemplo, es necesario eliminar la prescripción de 10 años que tiene la Constitución de la República para poder enjuiciar por enriquecimiento ilícito. Entonces vamos a modificar la Constitución porque son los mismos que dicen de que no hay que tocarle un pelo a la Constitución y que Dios guarde la reforma que se está haciendo. O sea, ¿estás de acuerdo que se haga hoy para que ratifique la próxima? Creo que lo que se necesita, lo que ya no podemos seguir, Neto, es improvisando ocurrencias y leyes. Creo que es necesario y el gobierno está empeñado en hacerlo, en presentar en primer lugar propuestas serias que den el marco legal para el combate a la corrupción. Pero eso implica darle fuerza a la Fiscalía, eso implica modificar la Corte de Cuentas, por el amor de Dios. ¿Y qué podemos hacer para combatir la corrupción con una Corte de Cuentas ineficiente, vinculada a partidos políticos, que ha servido para encubrir corrupción más que para combatirla, que ha servido para favoritismos? Hombre, por ahí hay que empezar. Incluso para eso ni siquiera se requeriría reforma legal,
quizás bastaría con voluntad política para transformar esa composición. Es decir, yo sí creo que en el país hay que hacer mucho, pero resulta que de pronto hay un montón de organizaciones que en el pasado se han como opuesto, han generado resistencia y que ahora pareciera ser que están descubriendo el agua tibia. Eso es lo que uno no logra entender y por eso son las reacciones del presidente muy contundentes. Aunque hay que resaltar, aunque hay que destacar que durante el evento se resaltó la posición del presidente Nayib Bukele de su interés por erradicar la corrupción. Lo dijo Zúñiga, lo dijo también el de las ICIES, y ese es un factor importante también que resaltar. Y lo sigue diciendo en todos sus tweets. Así es. ¿Verdad? La voluntad el dinero alcanza cuando nadie roba. No. Vamos a demostrar que se puede hacer más con menos dinero. No, te quiero decir que ellos mismos resaltaron la voluntad del gobierno y del presidente de combatir la corrupción. Eso lo dijeron 2 o 3 veces efectivamente en el evento. Esto. Vámonos al FODES. Entonces, mira, yo recuerdo, corrígeme, Juan José, que uno de los principales argumentos por los cuales se hablaba del FODES cuando se creó, creo que la administración del doctor Calderón Sol, si no me equivoco, corrígeme, era irle dando autonomía a los gobiernos locales, descentralizando un poco las funciones y dándoles potestades precisamente en ese sentido. ¿Esto es un retroceso o cuál es tu lectura a esta decisión del presidente de no darle ya el 10, sino el 6%? Y dejarles el 25% para sus gastos corrientes, ¿verdad? Y el resto para que las obras las haga el gobierno. Exacto. Mira, lo que pasa es que cuando el FODES se creó hace varias décadas atrás, era resultado de una realidad de insolvencia total de las municipalidades. Nosotros tenemos un país muy pequeñito, con 262 consejos municipales. Y entonces es una atomización, parecemos pequeños feudos en los cuales la mayoría de los municipios ni siquiera tienen capacidad de autofinanciarse. En esa lógica se creó el FODES, que pudo haber sido positivo, pero se fue corrompiendo. Cada vez se usó menos para desarrollo local y se usó más para burocracia, para problemas de gasto corriente de las alcaldías, empleos, etcétera. Hasta para dar viáticos a los alcaldes cuando viajaban servía el FODES. Entonces servía para todo menos para el desarrollo local. Nunca hubo control sobre esos recursos. La Corte de Cuentas, lo que hemos hablado, no ha tenido capacidad de hacerlo o voluntad de hacerlo. Pero por otro lado, antes de que se fuera el gobierno de Salvador Sánchez Serén, se hizo una modificación festinada al FODES. Se le subió el 2%, sin andar, incluso sin consultar con Hacienda, es decir, en contra del procedimiento normal que debe de hacer la Asamblea, le subieron el 2%. Y el presidente reaccionó que no estaba de acuerdo, incluso entró en el proceso. Pero lo hicieron antes de que el presidente Bukele tomara posesión, de manera que la ley se aprobó y se sancionó y se mandó a publicar en el periodo, al final del gobierno de Sánchez Serén. ¿Cuál era la idea? Tirarle dinero a las alcaldías para que, sin hacer planes, sin hacer propuestas, tuvieran más plata para la campaña. Era ya el extremo de la deformación. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente ahora? En realidad está recortando solo 2%, aunque tú me digas de 10 a 6 hay 4 puntos, pero en realidad está cortando 2 puntos que fueron de manera festinada, aprobados sin consultarle a nadie, y solo reduce a 2 puntos. Eso es el primer elemento. Segundo elemento, le dice a la alcaldía: usted tiene el 25% para su gasto normal, por si es una alcaldía pequeña que no le alcanza. El resto tiene que orientarse para programas de desarrollo local. Y ya no lo va a manejar la municipalidad. Porque ¿qué hacía la alcaldía? Contrataba a Juan, que no tenía la pala, para que Juan subcontratara a Pedro, que tenía la pala, y para que Pedro subcontratara a Miguel, que era el que agarraba la pala y iba a limpiar la zanja.
Eso era lo que se hacía. Y en ese juego había comisión, comisión y comisión. Eso era ineficiente. Ahora lo que se necesita es que se hagan verdaderos proyectos de impacto social, discutidos con las comunidades. Las comunidades deben de participar en cómo se va a distribuir y a gastar ese dinero. Pero hay otra cosa importante, Neto, que yo creo que no se ha dicho. Estoy casi seguro que lo están pensando, pero lo recalco. Hay municipios muy pequeños que no pueden hacer grandes obras. Las obras deben de ser vinculadas a varios municipios. Yo no puedo, yo soy del municipio A, tú eres el del B, tenemos una calle que nos une, que nos separa. Yo voy a pavimentar hasta ahí, mira, porque hasta ahí llega, pero y no vos no tenés hasta pisto, vos lo balastrías nada más. No, es decir, tenemos tanta atomización, obviamente no podemos de entrada reducir el número de municipios, que sería lo ideal, pero tenemos que enseñarles a los municipios a que trabajen en conjunto en proyectos comunes. Toda la zona oriental, toda la zona de San Miguel, por ejemplo, ahí está Moncagua, otra serie de municipios que perfectamente pueden hacer planes comunes. San Salvador, el área metropolitana de San Salvador, contempla municipios de San Salvador y municipios de La Libertad. ¿Y cómo es posible que cada quien está viendo sus 2 kilómetros cuadrados que le tocan y no está viendo lo demás? Hay que volver eficientes los recursos de reparación de calles, de servicios vitales. Es increíble, hubo una época en que los alcaldes hasta iban a la calle y le pintaban una raya así, con pintura, compraban un galón de pintura, pintaban una raya, aquí termina Ayutuxtepeque y comienza Mexicanos. De ahí iba a pintar al otro lado, aquí termina Mexicanos y comienza San Salvador. Entonces, cabal, el camión de la basura llegaba hasta la orillita de la raya que habían pintado y se regresaba. Luego venía el otro camión y daba la vuelta. Es decir, ineficiencia en el manejo de Adiós a la descentralización, la autonomía. Yo creo que la autonomía se debe de mantener. Es importante porque los gobiernos son locales y es un gobierno que protege su territorio y su gente. Pero eso no se está atentando. En el pasado, antes del FODES, allí sí se atentaba contra la economía, contra la autonomía de las alcaldías. ¿Por qué? Porque quedaban a discreción del gobierno el dar los recursos. Y a este alcalde me cae bien, le daba gobernación, a este no me gusta, no le daba gobernación, y todos los alcaldes terminaban llorando en gobernación que les dieran algo. Eso sí atentaba. Eso será casi historia, porque la mayoría de alcaldías las tiene ahora nuevas ideas. Ahora lo que se les ha dicho es, hagan los proyectos, pero el dinero, discúlpeme, no lo va a manejar usted. Lo vamos a ejecutar de manera más eficiente y vamos a hacer la obra, y el alcalde la va a terminar inaugurando. Mira lo que dijo Ernesto Mason, a propósito un poco para poner en contraste, digamos en contrapunto de lo que estamos hablando. Ernesto Mason, actual alcalde saliente de San Salvador, asesinaron el FODES, la autonomía municipal y la descentralización, otro espectacular retroceso institucional para nuestro país. Le responde Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. Lo que se asesina es la corrupción, los proyectos justificados se ejecutarán, las banderas de $300,000 no, en alusión al tema de la bandera acá en el redondel Maferrer. ¿Qué piensas? No, es que precisamente los municipios deben de tener autonomía para discutir con sus comunidades los proyectos de desarrollo y deben de conducir esos procesos, pero la ejecución y los recursos creo que es mejor que se manejen de manera central. Incluso para la misma Corte de Cuentas va a ser más fácil, va a ser más eficiente estar controlando un ente centralizado que ir a 262 alcaldillitas y andar de pueblo en pueblo viendo cómo este gastó 15 pesos, cómo este gastó 10 pesos, cómo este gastó 5 pesos. Creo que al contrario, se vuelve más importante. Insisto, la alcaldía tiene funciones claves como gobierno local y de eso depende su autonomía. Estamos hablando de autonomía, no de independencia. Y ahora, por el contrario,
creo que va a ser más garante la autonomía en la medida en que los proyectos se van a volver realidad. Y si un alcalde hace buenos proyectos, presenta buenos proyectos con su comunidad, va a seguir ganando, sea del partido que sea. Ahora puede que tenga el control, nuevas ideas de todo el país, y es posible que lo mantenga durante un tiempo, pero nada es eterno en este mundo. Ok. Confieso que me quedo con el sabor a seguir conversando más. Ya no hablamos un poco de la parte evaluativa, pero me comprometo a invitarte más adelante para que ya lo podamos hacer. Estamos todavía un mes para concluir ya este proceso. Sí, efectivamente. De trabajo y te agradezco que me hayas acompañado. Sí, no, gracias Neto, es un gusto estar de nuevo contigo. Bueno, temas tan interesantes que no pudimos abordar el final de una legislatura de la que solo te diría ya falleció y ahora estamos esperando el nuevo nacimiento. ¿No vale la pena estar aprobando leyes a última hora? Yo creo que salvo algunas excepciones, como por ejemplo la ley del Fomilenio, que hay que modificarla rápido. De ahí por lo demás no veo urgencias. Lo que debería de hacer la Asamblea es estar preparando todos los viejos archivos, todos los viejos expedientes para mandar los archivos y limpiarle un poco la mesa a la nueva legislatura. Te traigo en los próximos días para que hablemos de eso, ¿te parece? Bueno, te agradezco muchísimo. Me voy a la pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bulot, y con quien vamos a hablar un poco también del tema relacionado con la migración y el resultado de la visita del enviado especial del gobierno de los Estados Unidos, el señor Ricardo Zúñiga, a nuestro país. Vamos a la pausa y continuamos con más. Quédese con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, recuerde usted qué significa ser original. Pues ser original es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite original. Vámonos ahora hasta el sector de Los Chorros para que usted vea que tenemos un poco de carga vehicular viniendo hacia Santa Tecla. Ahí tenemos el tercer carril que alivia un poco el tránsito, pero sin embargo se ve bastante atascado a esta hora de la mañana. Tome en consideración esta recomendación para buscar vías alternas gracias a Valvoline, el aceite original. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. En esta segunda parte del programa quiero darle la más cordial bienvenida al director ejecutivo de Cristosal, Noah Bulot. Gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, uno de los propósitos de tenerlos a ustedes acá es conocer desde la perspectiva de la ONG, que desde luego trabaja muchísimo con el tema de la migración, evaluar y hacer las consideraciones pertinentes con esta visita que ha hecho el enviado especial del gobierno Biden para nuestro país, para tocar este tema y también el tema contra la corrupción como un eje central, como lo decían el día de ayer, en las relaciones con los Estados Unidos. Un gusto. Bueno, yo creo que cuando lo que estamos entendiendo de la política de la administración Biden a la migración y su enfoque más que todo hacia la región es que se define por tres ejes, ¿verdad? Están viendo la migración desde la política doméstica de Estados Unidos, es decir, las fronteras, los TPS, el acceso a asilo. Y por otro lado están viendo también de que hay necesidades urgentes en la región de protección y atención a situaciones como en Honduras, de los desastres naturales, y hay que atender esas necesidades inmediatas. Pero quizás lo más trascendental es el enfoque de abordar a las causas subyacentes de la migración. Y ahí es donde hay una novedad importante, de que este gobierno de Joe Biden está reconociendo de que la migración no es únicamente aquel fenómeno oportunista
muchos de los gobiernos atrás de Estados Unidos han mantenido de que la causa de la migración es económica y por ende es un fenómeno que la gente está atraído a Estados Unidos buscando una oportunidad. Y ahora reconocen que muchos de los centroamericanos que salen de la región están siendo expulsados. Y eso requiere de un enfoque o abordajes a temas de gobernabilidad, de Estado de Derecho, que inciden en las condiciones de las personas. Y quizás usted mencionó algo importante que hay que hacer un poco de memoria. Ese tema, ese reconocimiento de la migración no únicamente como un fenómeno unidimensional económica, sino que un producto de gobernabilidad débil, situaciones de Estado de Derecho débil, ha sido una lucha de muchos años. Cristosal, como una organización de derechos humanos, durante el periodo de Sánchez Serén, se recuerda usted que incidimos mucho en el reconocimiento de desplazamiento interno. Entonces, esa ha sido, y estuvimos en confrontaciones fuertes con el gobierno de turno en aquel momento, solo para reconocer el mero hecho de que hay personas que están huyendo situaciones de violencia. Entonces no ha sido algo de la noche a la mañana, pues, sino que más bien creo que ese reconocimiento del gobierno de Joe Biden ha sido como producto de incidencia durante años. No es digamos, como la primera vez, sino más bien esto es parte de la sintomatología de preocupación que ha tenido siempre los Estados Unidos por el tema de la migración, que más allá de las guerras que entretienen desde luego el tema de la geopolítica, su principal guerra es precisamente con el tema migratorio. Sé que no se puede resolver de la noche a la mañana, mucho menos con una primera visita de un funcionario de alto nivel que venga al país a tener reuniones para tratar el tema. Se puede lograr visualizar un interés de los Estados Unidos por resolverlo. De hecho, plantean que dentro de la estructura de apoyo de cooperación están 4.000 millones de dólares. Bueno, estos 4.000 millones no han sido aprobados todavía. Creo que hay todavía... Hay que verlo así, realmente. Están pidiendo esto y el Congreso lo tiene que aprobar. Pero el punto suyo es importante, que los Estados Unidos ha dicho de que el tema de Centroamérica, la apuesta de fortalecer el Estado de Derecho, los derechos humanos en Centroamérica es de dentro de las principales prioridades en la política exterior de los Estados Unidos. Prueba de eso, se ha asignado a la vicepresidenta Kamala Harris como la persona responsable para esa estrategia. Nombran un enviado especial que es el representante directo del Ejecutivo en la región. Entonces están mandando mensajes de que Centroamérica no es una segunda prioridad, sino que una primera prioridad. Y creo que el punto mío era de que no es únicamente un enfoque, o no debería de ser, de reducir la migración, sino que abordar las causas a raíz, ¿no? Y esto va por el hecho de identificar aquellas zonas, como se ha hecho en el pasado, de desarrollarlas y erradicar el tema o generar las oportunidades de trabajo, porque la mayor parte, creo, como vista causal que sociológicamente demuestra este fenómeno, es que una de las principales causas es la falta de oportunidades seguidas o acompañadas por el tema de la inseguridad o violencia, y el otro aspecto que al final termina siendo, que es el tema, digamos, familiar. Sí, viendo el desarrollo de la misión, de la visita del enviado especial, creo que podemos destacar dos puntos importantes. De que el marco referencial para el gobierno de Estados Unidos para interpretar las condiciones económicas o para poder medir su desarrollo es la Carta Democrática de las Organizaciones de Estados Americanos. En la reunión ayer con el enviado especial escuchamos el enviado haciendo referencia a este documento. Y el documento tiene como premisa de que hay un vínculo fuerte entre el bienestar social de la población, el desarrollo económico y temas de Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Ese es el marco que creo que... Hubo reunión con ustedes, ¿verdad? Ahí vi que estuvo Cristosal y junto con otras organizaciones. Sí, y ese es el otro punto que quería hacer. Creo que el mensaje que quería mandar en su visita fue de que la relación que busca generar los Estados Unidos con la región es una relación entre sociedades. Ese fue el mensaje que nos dio.
¿Y a qué se refiere con una relación entre sociedades? Creo que está reconociendo de que los países como Guatemala, El Salvador, Honduras, tienen una relación y una interconexión con Estados Unidos muy especial. No es únicamente una relación política y diplomática, pero también económica y social, familiar. Hay 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, un número grande de familias transnacionales. Yo me siento entre ellos, de hecho. Entonces, están tratando de generar acercamientos con diversos sectores en la sociedad para generar esa relación entre sociedades, no únicamente entre gobiernos. Esta reunión con los diferentes sectores, de hecho, ahí veíamos anteriormente la fotografía. ¿Hubo algún compromiso directo suscrito con la administración a través del enviado especial? ¿Con las organizaciones de la sociedad civil? No, fue una reunión de... Más de acercamiento, más de... y buscando información. Creo que es otra cosa que marca mucho los primeros meses de la administración Biden. Han abierto espacios de diálogo y consulta muy grandes. Yo recuerdo incluso durante la administración Obama no existía tanta consulta. Y creo que es un buen modelo de gobierno, ¿no? No únicamente ser tomador de decisión en Washington, cómo va a ser la cuestión en Centroamérica, sino que están abiertos a escuchar. Y creo que están invitando también al gobierno de El Salvador y de la región de participar en ese diálogo. Y invitar también a los sectores de la sociedad a también dialogar, ¿verdad? Ok, no, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, dejemos a un lado lo que ya el día de ayer aconteció y vayámonos a la práctica, hacer una evaluación sobre la política de atención al tema migratorio. Y hablo de políticas públicas, hablo de la política del gobierno. ¿Cuál es la evaluación que tienen ahora en un contexto de un nuevo gobierno? Desde luego ya vamos para 2 años con el gobierno actual. Y vamos a conocer realmente cuál es la evaluación desde la perspectiva de ustedes sobre este tema. Y sobre todo también aquellos elementos que van dentro de la política doméstica en los Estados Unidos a hacer hasta cierto punto el contraste, porque hay quienes critican de la administración Biden que no tiene un plan definido, concreto de política migratoria para atender el tema migratorio interno, y se está yendo más allá a atender el tema de lo que en la administración anterior estaba, que son las fronteras creadas supuestamente seguras para países como México y en el caso también de Centroamérica, y no viendo lo que tiene el problema precisamente en sus fronteras. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Una pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Continuamos conversando con el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bulot, y te dejaba la pregunta planteada, Noah, sobre una evaluación de la política pública del país, un poco también en referencia a lo que anteriormente se tenía con la administración del presidente Trump, que trasladó precisamente el tema de frontera segura hacia países como el nuestro, aun y cuando sabiendo que tenía un problema muy, pero muy, digamos, latente en sus fronteras. Incluso que hasta hoy en día no deja de ser punto de crítica la actual administración del presidente Biden, sobre todo porque define política para afuera, pero no tiene bien claro cómo va a definir el problema migratorio para muchos que están dentro de los Estados Unidos. Bueno, en ese último creo que difiero un poco. Sí. La administración Biden tiene un plan, pero abordamos primero la diferencia con la administración anterior, la administración de Donald Trump. Creo que la premisa de la política del gobierno anterior fue una política de disuasión, es decir, disuadir la migración a través de tratos crueles, cierres de fronteras, criminalización de la migración y cierre al acceso al asilo. Entonces, creo que el primer pilar de la política nuevo de la administración Biden es desmantelar eso. Tratar de restaurar, ojalá, una política migratoria basada en derechos humanos y en los 3 líneas que le mencioné, reconociendo la necesidad de respuestas en Estados Unidos y en las fronteras, pero también a las necesidades inmediatas en la región y
enfoques o respuestas más de largo plazo para transformar las condiciones en los países. Pero en cuanto a el falta de plan, hay un plan. Sé que hay un plan porque está publicado. Y el plan se está implementando, y la crítica creo que es muy válido que se puede hacer a la administración Biden es la lentitud. La lentitud en poder implementar el plan y la falta de preparación. Yo participé en varios espacios de consulta cuando estaba todavía candidato Biden, armando ese plan, y le advertimos. En el momento de pandemia el año pasado decíamos, hay una pausa ahorita en las tasas de migración, pero esto no va a mantenerse mucho tiempo. Y advertimos directamente de que la primera crisis política que va a tener la administración Biden va a ser una explosión o un incremento muy grande de migración, producto de la pandemia, los desastres, pero también los miles de centroamericanos varados en México, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando ahora. Bueno, prácticamente Estados Unidos, y quizás en referencia un poco a lo que tú decías, que no estás de acuerdo, pero recordemos que en la sociedad hay una división en cuanto al término migratorio, unos que son pro migrantes y otros que en algún momento son acérrimos, y eso era lo que tenías con la administración Trump. Sí, y por eso la advertencia nuestra, de que la primera crisis política, no humanitaria, política que iba a tener el presidente Biden iba a ser en la frontera sur de Estados Unidos. Porque cuando cruzan la frontera, cuando niños no acompañados llegan a la frontera, alimenta un discurso anti-inmigrante en Estados Unidos que sectores políticos de la población aprovechan para obstaculizar reformas que son tan necesarias. Entonces, estamos con una cuenta regresiva hasta un cierto punto o contratiempo, porque en la medida que la crisis política en la frontera se aumenta, menos espacios van a haber para hacer las reformas necesarias a la política migratoria de Estados Unidos. Y quizás quiero aclarar por qué digo crisis política y no crisis humanitaria. La capacidad de respuesta humanitaria hay, ¿verdad? Los números de migrantes, aunque son grandes, no son históricas todavía. Podemos manejar esto, pero no hay voluntad política de hacerlo bien. Entonces ese es un poco el escenario allá. Ok, caigamos al territorio nuestro. Sí, creo que cuando analizamos cuáles son las responsabilidades de un gobierno, un país de origen, viendo, digamos, el ciclo migratorio que hay, la primera responsabilidad es la protección. Es decir, de que a la población que ha tenido que abandonar sus casas a causa de la inseguridad o la violencia, es la responsabilidad del gobierno de país de origen, hasta cruzar una frontera internacional. En Centroamérica, en específico en El Salvador, hay una omisión muy grande en esa materia. Incluso en los últimos 2 presupuestos de nación, se ha reducido el presupuesto designado a la protección de víctimas. Esa es una cosa. El segundo es la responsabilidad de garantizar la capacidad de gozar y ejercer los derechos de la población, las personas, la justicia social hasta un cierto punto. Y ahí es donde han habido fallos. Ahí vinculamos con el tema de gobernabilidad, el tema de Estado de Derecho y corrupción. Porque los gobiernos del pasado, incluso del presente, no han podido abordar los grandes problemas de desigualdad, de violencia de manera adecuada y garantizando capacidades de protección por los casos de personas que necesitan acudir a la protección. Tenemos un gran interés en que haya pleno respeto al Estado de Derecho y cumplimiento con normas, decía un poco recapitulando lo que trataba anteriormente con mi invitado, sobre todo cuando hablamos precisamente de hacer valer el Estado de Derecho en un país. Este tipo de política desarrollada, no en este gobierno, sino en el pasado, ¿qué resultado ha dado? Yo recuerdo que cuando estaba la embajadora James May, una de las acciones que ella hacía era irse precisamente a los territorios donde son debidamente identificados, que es de donde muchos salvadoreños migran a los Estados Unidos. Entonces ella decía, ¿por qué no ir precisamente a estos lugares, hacer inversiones, provocar que la cooperación llegue ahí para que de alguna manera se haga conciencia de la necesidad de no migrar de manera ilegal a los Estados Unidos? ¿Qué pasó con todo eso?
Pues yo creo que el enfoque territorial de desarrollo es importante. Habría que definir estrategias para abordar temas, necesidades en los territorios. Pero escuché una frase interesante ayer del enviado especial que decía de que hay muchos gobiernos populistas que se preocupan mucho por atender únicamente a las necesidades inmediatas de la población y dar respuestas asistencialistas a ellos. Lo que necesitamos es un gobierno capaz de armar políticas para generar cambios estructurales, para atender a las causas subyacentes de la migración. Y creo que eso es lo que ha costado, ponerse de acuerdo como país para hacer reformas en materia de tributaria, para financiar los programas de combatir la corrupción, para que hace un buen uso de los fondos, y incluso en enfoques de desarrollo. Y creo que ustedes tocaron en el espacio anterior el tema de FODES. O sea, ¿cuál es el enfoque de desarrollo local de este gobierno y los gobiernos anteriores? Y creo que se ha politizado mucho el tema del desarrollo local. Se ha visto las necesidades locales como una cancha de pelea político. Entonces yo voy a llegar a repartir o implementar programas asistencialistas para generar simpatías en el electorado. Pero eso no constituye una política del Estado. Y eso es lo que ha hecho falta. Ahora, esto pasa por comprender muchas cosas. Los gobiernos locales son los primeros en, digamos, en conocer quiénes migran, quiénes no migran y por qué migran. ¿Cierto? En la experiencia salvadoreña, como hemos documentado en casos de personas desplazadas, no son los gobiernos que inciden en esa decisión por la esencia de programas. Son las familias, las redes sociales y las comunidades que sostienen la gente. Repregunto entonces, ¿qué tipo de programas son los que no se ven en estos gobiernos locales que pueden ser el factor para detener un poco la migración? Pues yo creo que garantizando lo básico, acceso a una escuela de calidad, por ejemplo. No es lo mismo salir de bachillerato en Jiquilisco que salir de bachillerato en Escalón. Hay una desigualdad inherente en el sistema educativo. Sí. Garantizar acceso al mercado laboral, pagos justos, inversión. Yo viví 4 años en comunidades en Jiquilisco, por eso hago referencia a esta experiencia. Y en la comunidad donde vivo ahora, ¿quiénes hacen responsable de la calle? La gente. ¿Quiénes garantizan que la red eléctrica funciona? La misma gente. ¿Quiénes garantizan el derecho al agua? La gente. Hay una desigualdad inherente en garantizar los derechos básicos para vivir bien. Entonces creo que eso es lo que se tiene que abordar de manera inmediata. Es importante, tú hablas bueno, no solo tú, pero hoy en el contexto de la llegada de Ricardo Zúñiga, se habla mucho del tema de corrupción y migración, son vinculantes, ¿no? ¿Sí? Ese es el planteamiento y yo estoy de acuerdo con eso. Sí, y te digo esto porque el presidente ha dicho, mira, yo creo que es importante que no nos vean a nosotros como miembros del Triángulo del Norte, deberíamos de salir de ahí, nos deberían de sacar de ahí, decía el presidente Bukele. ¿Qué piensas al respecto? Me están pidiendo una pausa y me voy y regreso para que sigamos hablando un poco en este contexto. 7:48, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, continuamos en esta etapa casi final de nuestra conversación esta mañana con el director de Cristosal, Noah Bullock. A ver, hacía un poco en remembranza a este tema de que por qué de alguna manera meter al país también dentro de ese concepto de Triángulo del Norte, sabiendo que la naturaleza del combate, de la transparencia y el combate a la corrupción o la corrupción per se entre Honduras y Guatemala está ahí. Tú me decías que, y por eso yo te decía, ¿verdad? En el discurso ayer y siempre cuando se toca el tema, ahora más que nunca,
hablar de migración es hablar también de corrupción, o sea, hablar de corrupción desde el punto de vista del efecto per se, que cuando el dinero se gasta o se agarra para otros fines, desde luego se descuida la parte social. Sí, bueno, está abordando dos temas. ¿Por qué abordar la región como Triángulo Norte y cuáles son las características de la corrupción en cada país, ¿verdad? Que existe, en cada país existe. Nosotros como Cristosal tenemos oficinas en Honduras y Guatemala. Somos una organización que trabaja en esa región llamada Triángulo Norte. Estamos muy conscientes de que los países tienen muchas similitudes, pero muchas diferencias. Pero lo que une la región, estos tres países o subregión, es que son países todavía en proceso de desarrollo democrático. Son democracias relativamente jóvenes, y eso es algo que creo que lo une. Sobre todo cuando el enfoque del gobierno de Estados Unidos es querer acompañar un proceso de fortalecimiento democrático en la región. Que la situación específica en cada país sea lo mismo, no lo es. Y en el tema de corrupción, tenemos en Honduras lo que se está llamando ya el narcoestado. No lo digo yo, sino que el fiscal del Distrito Sur de Nueva York. En Guatemala tenemos una situación muy complicada con grupos que han cooptado incluso el Estado para abusar de poder y cometer delitos. Y en El Salvador se está tratando de ahora caracterizar cuál es la corrupción que hay y cuáles son las medidas necesarias para desmantelar esta modalidad de corrupción del país, ¿verdad? Y es en ese sentido que hemos llegado a la conclusión de que una comisión internacional sí es necesario en Honduras, en Guatemala, pero ahora en El Salvador. ¿Por qué? Cuando se mira la historia de la cooperación de Estados Unidos, de muchos otros países del mundo con El Salvador, ha habido mucho financiamiento para fiscalías, para la policía, cooperación técnica, compartir de información, pero este tipo de apoyo no ha servido para ayudar a que las instituciones nacionales se reforman. Siguen habiendo una corrupción estructural. Y en esta situación, cuando las instituciones nacionales no pueden reformarse por sí mismos, es necesario entonces pedir el acompañamiento a la comunidad internacional en esa causa. Entonces, esa es la razón para el modelo de una comisión internacional contra la corrupción. Otro elemento que, paralelo a eso, a ese planteamiento y esa petición que hacía el presidente Bukele, es el tema de que en el país se ha trabajado muchísimo por bajar esos niveles de migración irregular. ¿Hay bases para hablar de eso? De que en el país, para afirmar que la migración irregular ha disminuido. Yo creo que el año pasado, y lo digo porque hicimos un monitoreo en los 3 países de retornados a la región durante la pandemia para medir necesidad humanitaria y ver cuál es la situación de migración. Y vimos fenómenos nunca jamás vistos en la migración, incluso personas retornando de Europa a sus países de origen en Centroamérica. Era un año sumamente irregular. Entonces, tomar el año pasado para llegar a conclusiones sobre la migración actual es muy difícil. Pero creo que hay algo claro y muy temporal en El Salvador, que la población está con mucha expectativa con ese gobierno. Hay un sentir todavía en las comunidades de que las ayudas que ha llegado, por lo menos es algo, pero digo muy temporal en el sentido de que si no se traduce o se escala a una política nacional, como mencionábamos, para atender a las causas estructurales, no se va a poder lidiar con una crisis económica que viene. Ya en las comunidades se oye de que los costos de vida están elevados. La comida, el gas, entre otros. La gente ya está preocupada de que no hay empleo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Verdad? Por el momento, la migración salvadoreña se ha reducido, pero es por el momento. Y falta todavía políticas para prevenir que eso termine en otro tipo de crisis migratoria. ¿Hay buenas expectativas con este nuevo ejercicio legislativo y compareciente a la definición de políticas directas desde el Ejecutivo para trabajar en el territorio? Pues nuestra preocupación es que no hemos escuchado todavía
de que en la nueva legislación hay una agenda clara para aprobar reformas en materia de corrupción y transparencia. Ese fue el llamado que hizo el comisionado Ochaeta de las CECIES hace 2 semanas. Llegó al Ejecutivo, hizo una serie de recomendaciones sobre reformas legales que son fundamentales para garantizar un Estado de Derecho y combatir la corrupción. Y entre estas reformas mencionó la ley que propusimos en febrero para darle rango legislativo a la CECIS, fortalecer su mandato, independencia y crear ciertos mecanismos de transparencia. El mismo comisionado ha dicho de que la continuidad, la estabilidad de la CECIS depende de la aprobación de esa ley y la ratificación del convenio. Y nosotros creemos de que ese es un primer paso necesario para dar dientes a la lucha contra la corrupción en el país. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero no agradecerle que me haya acompañado y que nos haya dado también sus puntos de vista coronarios precisamente para este tema que cierra el ciclo de la visita de este funcionario de alto nivel de la administración Biden a Guatemala y El Salvador, precisamente para tocar un tema muy sensible que tiene que ver con muchas causales, ¿verdad? El tema de la migración, con el tema de oportunidades, el tema relacionado con la violencia, ¿verdad? La inseguridad y sobre todo también con el aspecto de nostálgico, familiar, entre otros aspectos. Y desde luego que tiene que ver muchísimo, como usted dice, lamentablemente, con el tema de la corrupción. Y es el hecho de que mientras el dinero se despilfarra o se malversa, obviamente es un capital que no llega socialmente para beneficio de los salvadoreños. Gracias por haberme acompañado. A usted, Ernesto, y agradecer el espacio de diálogo. Creo que el rol de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil es ser constructivo y agradecemos la oportunidad de compartir ideas. Así es, gracias a ustedes por atender nuestros llamados. Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias a todos de corazón por haber participado, por estar pendientes a través de nuestra señal en vivo, a través de nuestras cuentas en redes sociales, que está para todo el mundo, y por supuesto también compartan nuestra señal con sus contactos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.